La inteligencia artificial ya no es el futuro del diagnóstico en el cuidado de la salud, es el presente. En este podcast Fearless Future, presentado en India por HT Labs, exploramos cómo la IA está transformando el diagnóstico, la precisión y los resultados para los pacientes a través de las voces de pioneros que están dando forma a este campo. Esto es IA en el diagnóstico de la salud. Obviamente la gente está muy preocupada por, ya sabes, la inteligencia artificial y lo que hará. ¿Reemplazará trabajos? ¿Reemplazará a un médico? Esa no es la gran pregunta. La gran pregunta que debemos hacernos es: Dimitris Kouridis, científico jefe de la República de Chipre, un líder de pensamiento que conecta la tecnología y la política. Con su profunda experiencia, nos reta a replantearnos las grandes preguntas en el núcleo mismo de cómo la IA se integra en los sistemas de salud globales. Muchas cosas han cambiado desde que comencé mi práctica en 1980. Es prácticamente, si necesitas una metáfora, un paso del carro de bueyes al coche de lujo. Cuando se trata de oncología, se está implementando mucha IA con tecnología existente. Dr. Nagraj Uligol, jefe de oncología radioterapéutica en el Hospital de Superespecialidades Nanavati Mac en Mumbai, un respetado médico y académico. Aporta la perspectiva crítica de la práctica del mundo real, destacando tanto las promesas como las limitaciones de la tecnología existente en el panorama de diagnóstico actual. El objetivo en ese momento era entender si podíamos usar la IA, los datos y los algoritmos de aprendizaje automático para interpretar enfermedades de manera temprana, apoyar a los médicos y lograr más para los pacientes. Y ese era en cierto modo el sueño cuando comenzamos. Anumeha Srivastava, directora de negocios para neurología en Cure.ai. Con su visión estratégica, habla sobre la misión y el sueño que han impulsado la adopción de la IA en el diagnóstico, convirtiendo lo que antes parecía aspiracional en soluciones prácticas que cambian vidas. Sueño con un futuro en el que tengamos un apoyo total de la IA para ayudarnos con las tareas menos creativas y detectar cosas que no somos capaces de ver, pero que nos dé más tiempo para estar con nuestros pacientes. Y este es un futuro muy bonito. Profesor Konstantinos Samboglou, oncólogo radioterápico en el Centro Oncológico Alemán. Con precisión científica y esperanza humanista, comparte su visión de un futuro en el que la IA empodera a los profesionales de la salud y crea mejores resultados para los pacientes en todo el mundo. Esta es realmente una conversación global sobre cómo la IA puede transformar la atención médica con perspectivas del gobierno, la práctica clínica y la innovación de productos. Fundador, editor de MediaBrief.com y presentador de su podcast principal. Él dirige un diálogo global sobre inteligencia artificial, salud e innovación, desvelando ideas y el futuro del diagnóstico. Hola y bienvenidos. Soy Pawan Archawala, fundador, editor de MediaBrief.com y también presentador de su podcast principal. Y hoy tengo el placer de haber sido invitado por HT Labs para conducir este fantástico podcast. Estoy seguro de que será un episodio muy bueno porque me acompañan 4 distinguidos expertos. Me acompañan el señor Dimitris Kouridis, científico jefe de la República de Chipre, el doctor Nagraj Uligol, sentado a mi lado, jefe de oncología radioterápica en el Hospital Nanavati Max Super Specialty, la señora Anumeha Srivastava, sentada enfrente, directora de negocios, neurología, Cure.ai. Eso se escribe Q-U-R-E y hace un trabajo excelente. Y el profesor Konstantinos Samboglou es oncólogo radioterápico en el German Oncology Center y va a ser increíble. Señores y señoras Srivastava, debí haberlo dicho al revés, en otro orden. Bienvenidos a esta conversación. Gracias. Gracias. Ahora, nos hemos reunido para discutir la IA en la construcción de diagnósticos de atención médica. Colaboración India-Chipre para la innovación. Esta es una conversación verdaderamente global sobre cómo la IA puede transformar la atención médica con perspectivas del gobierno, la práctica clínica y la innovación de productos.
Pero antes de comenzar, tendré el placer de presentaros a todos vosotros, distinguidos nuestros invitados. Y empezaré por usted, señor Dimitris Kouridis. Es el científico jefe de investigación, innovación y tecnología de la República de Chipre. Asesora al presidente sobre transformación digital, preside la Fundación para la Innovación en Investigación y representa a Chipre a nivel europeo en el Consejo de Administración del JRC, Foro Europeo de Asesores Científicos. Es un pionero de la transformación de la nube y ha asesorado a más de 100 empresas emergentes. Y ha pronunciado más de 300 discursos inaugurales y ha obtenido más de 90 reconocimientos a nivel mundial. Señor Kouridis, bienvenido una vez más. Agradecer Tú. A continuación, sentado justo a mi lado, se encuentra el eminente doctor Nagraj Huligol, jefe de oncología radioterapéutica en el Hospital de Superespecialidades Nanavati Max. Y con más de 4 décadas en oncología, el doctor Nagraj aporta una experiencia inigualable sobre cómo está evolucionando la atención del cáncer en la India. Con las nuevas tecnologías, eso es realmente significativo. Doctor Huligol, doctor Nagraj, bienvenido. Luego tenemos a la señora Anumeha Srivastav. Ella es la directora comercial de neurología en Kureptai, una empresa pionera en tecnología sanitaria que aplica IA a las imágenes médicas a gran escala, y conocido por sus asociaciones con gobiernos y agencias globales. Anumeha, bienvenida. Agradecer. Tú. Y por último, pero no menos importante, sin duda, es el profesor Constantino Samboglou, oncólogo radioterapeuta del Centro Alemán de Oncología, y aporta una valiosa experiencia clínica europea y una perspectiva sobre las colaboraciones entre India y Europa en oncología e inteligencia artificial. Profesor Samboglou, bienvenido. Entonces, señor Kouridis, usted está aquí en una misión muy importante para la cumbre indochipriota sobre cooperación, ¿verdad? Y ha estado impulsando, creo, colaboraciones entre países con su maravilloso y muy visionario gobierno de la nación de Chipre. Así que gracias por lo que hace. Entonces, ¿dónde ve usted, señor Kouridis, las oportunidades más emocionantes para la colaboración entre India y Chipre en la atención médica impulsada por IA? Eso es clave. Cuéntenos. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con, creo, todos estos panelistas y coanfitriones presentes. Así que permítanme comenzar ante todo hablando de, ya saben, por qué. La atención médica y el diagnóstico con IA como primer paso. Obviamente la gente está muy preocupada por la inteligencia artificial y lo que hará. ¿Reemplazará trabajos? ¿Reemplazará a un médico? Esa no es la gran pregunta. La gran pregunta que debemos hacernos es, ante todo, ¿cómo puede la tecnología ayudar a los seres humanos, verdad, para realmente crear esa ventaja y contribuir aún más a salvar vidas? Y esa es una de las misiones principales que tengo, siendo en realidad una persona y un paciente que realmente se ha beneficiado, ya saben, de creo esta tecnología. Ahora, para mí la IA en el diagnóstico es un primer paso. Es un paso que básicamente nos permitirá realmente poder diagnosticar, creo, enfermedades mucho más rápido. Poder diagnosticar realmente casos emergentes que están surgiendo mucho antes. Y eso básicamente tiene 3 beneficios. En primer lugar, ofrece una oportunidad para el ciudadano, una mejor atención predictiva. También brinda la oportunidad de ayudar al sistema de salud a reducir el estrés. Y al reducir el estrés en el sistema de salud, en esencia, proporcionamos una mejor experiencia al ciudadano, una mejor atención médica. Y eso crea, creo, lo que todos queremos tener, una sociedad mejor. Así que las oportunidades están ahí. Y desde la perspectiva del gobierno, nosotros los tecnócratas, así como los responsables de políticas públicas, necesitamos entender el desafío y la oportunidad. Y encontrar formas en las que realmente podamos abrazar ambos aspectos y crear este punto de inflexión, para que en lugar de crear y ralentizar algo que puede ayudar quizás a aumentar la longevidad, ¿verdad? Quizás ya sabes, ayudar a tantas vidas a realmente potenciarlos sin ignorar los riesgos. Así que hay muchas oportunidades. Y creo que esta asociación emergente, digamos, que comenzó con la visita del primer ministro Modi a Chipre y siendo recibido por su excelencia, el presidente, creo que ambas excelencias tienen una gran visión de cómo realmente podemos desbloquear valor en lo digital,
en la infraestructura, en lo físico y en la economía. Y creo que la atención médica es, como dijimos, no solo lo más importante, es el corazón. La mente, el alma, que básicamente nos da el poder a todos para avanzar. Maravilloso. Todos le deseamos lo mejor en esto. Esto realmente va a beneficiar enormemente a ambos países. La gente necesita desesperadamente atención médica. Así que, señor Skouridis, como científico jefe, usted está muy involucrado con la estrategia nacional, ¿verdad? Y quiero preguntarle, ¿qué papel deberían desempeñar los gobiernos en la creación del ecosistema adecuado para la IA y la atención médica? ¿Y hasta dónde debería llegar la regulación, sin sofocar la innovación? Muchas gracias. Así que, antes que nada, permítame decir que en Chipre, el Consejo de Ministros estableció en enero un grupo de trabajo sobre IA que tengo el orgullo de presidir. Y el grupo de trabajo sobre IA fue diseñado de tal manera que toma en consideración las necesidades tanto del sector público como del sector privado. Así que reúne a expertos, líderes, investigadores, científicos, expertos en prospectiva, etc., para poder realmente crear una estrategia. Esto básicamente ayudará al país a evolucionar de manera unánime. Ahora bien, lo importante es que a nivel europeo básicamente tenemos algo llamado la Ley de IA de la UE, que proporciona una guía como marco sobre cómo Europa adoptará la inteligencia artificial, cómo cada Estado miembro cumplirá con ello, dónde tenemos objetivos o no los tenemos, y cómo aplicamos realmente la gobernanza. Ahora, la parte más importante para nosotros, lo que estamos haciendo para realmente habilitar esto, es lo siguiente. Realmente no estamos abordando esto. Como ya sabes, si la IA fuera un área prohibida, sino que realmente entendemos que la IA es un área, la salud es un área donde la IA puede desbloquear valor atrapado, y cómo tomamos en cuenta los criterios u obligaciones necesarios que nos ayudarán a lograrlo. Y como parte de eso, tenemos estas discusiones, de maneras en las que básicamente analizamos dónde creamos valor. Entonces, señor Skouridis, como científico jefe, usted está muy involucrado con la estrategia nacional. ¿Qué papel cree que deberían desempeñar los gobiernos? ¿Recomienda que los gobiernos participen en la creación del ecosistema adecuado para la IA en el sector salud? ¿Y hasta dónde debería llegar la regulación sin sofocar la innovación? Muchas gracias. Bueno, creo que antes que nada debo reconocer la importancia de un ecosistema, ¿verdad? Para que realmente logremos avances significativos, necesitamos tener un ecosistema. Y ese ecosistema de innovación necesita contar realmente con la plataforma, la infraestructura y las políticas fundamentales adecuadas que lo hagan posible. En Chipre, el Consejo de Ministros, desde el 25 de enero, ha establecido un grupo nacional de trabajo sobre IA que reúne experiencia tanto del sector privado como del público, para poder analizar realmente cómo adoptamos la IA, en qué áreas y cómo la utilizamos como un valor para nosotros y como una oportunidad. Ahora, la parte importante es que, por un lado, tenemos el mandato de adoptar realmente la ley de IA de la UE, que es un marco diseñado para regular cómo se adopta la IA en los casos de uso. Pero a nivel nacional también estamos analizando cómo creamos esas políticas que permitirán que esto suceda. Y creo que en el ámbito de la salud, todos reconocemos que la IA es un generador de valor tremendo porque realmente puede crear mucho valor. Pero para minimizar el riesgo, ¿verdad?, sin realmente crear esa fricción entre la innovación y, digamos, la regulación, estamos considerando el uso, por ejemplo, de estándares como el ISO 42001, que es un estándar de gestión de riesgos en IA, y otros estándares que tenemos que realmente regularán y aportarán la gobernanza de la IA. El marco de IA y la ley de IA de la UE no dicen que no se debe usar la IA. Dice, asegúrate de que estás utilizando la inteligencia artificial de manera responsable, ética, transparente, de forma que básicamente respetes los valores humanos. Así que, al introducir estándares líderes y, digamos, tecnologías que nos están ayudando, realmente podemos aprovechar la innovación sin realmente estoy impulsándola hacia adelante. Y nosotros, como gobierno, vemos, ya sabes, el papel de la política como un facilitador, no como un obstáculo. Maravilloso. Debo confesar que debería haber especificado esto antes cuando comenzamos el episodio, que esta vez voy a ir de manera lineal.
porque obviamente el panorama general y lo maravilloso que India y Chipre quieren hacer juntos, obviamente surgirá y está surgiendo del señor Escurídico. Y como tengo 3 expertos eminentes, especialistas en sus espacios particulares, los iré pasando uno por uno. Así todos pueden aportar una presentación enfocada y por supuesto no filtrada, pero sí centrada en su área y en la IA en la salud, la atención sanitaria. Así que, por ahora, mi última pregunta para usted, señor. Y por supuesto puede intervenir, aconsejar y comentar sobre todo lo que digan los demás, al igual que los demás pueden hacerlo. Pero mi pregunta para usted en este momento es, si la cooperación entre India y Chipre funciona como usted la imagina, ¿qué sucedería? Y es una visión maravillosa porque hemos estado hablando incluso fuera de cámara y es fantástico. ¿Qué resultados tangibles, señor Skuritz, espera usted en los próximos 5 años? ¿Investigación conjunta, proyectos piloto o un marco compartido de datos clínicos? Muchas gracias. Creo que lo primero que todos debemos aceptar es que la tecnología realmente puede ayudarnos a resolver algunas de las áreas más desafiantes a las que realmente nos enfrentamos. Y creo que en materia de atención sanitaria todo se reduce a algo que es muy importante. Son datos. India, dado el tamaño del país y el esfuerzo real que están haciendo con los principales hospitales y la investigación, han experimentado y analizado, creo, diferentes tipos de casos de enfermedades en una forma muy avanzada. Ahora bien, lo que yo esperaría mirando hacia el futuro dentro de 5 años es eso. La combinación en la que científicos, médicos e investigadores indios trabajan estrechamente con médicos e investigadores de Chipre como puerta de entrada a Europa. Juntos, aprovechamos esta infraestructura que hemos construido gracias a la colaboración para abordar más rápido y obtener conocimientos que puedan ayudarnos, por ejemplo, a reducir el impacto del Alzheimer en los pacientes o de otras enfermedades degenerativas, o a poder analizar, por ejemplo, diversas formas de cáncer y cómo las diagnosticamos de manera más temprana. Me complace estar aquí con, creo, otros especialistas, líderes de ambos lados, el doctor Nagraj y también el doctor Samboglu en el área de oncología, donde creo que estamos viendo una gran oportunidad para que la inteligencia artificial ayude en el área de diagnóstico. Sé que también tenemos a Cure.ai con nosotros, que está haciendo una labor pionera muy importante, pero lo que digo es que deberíamos estar analizando cuáles son los 3 o 4 proyectos en el ámbito de la investigación, en el de la innovación, en el de la tecnología, que pueden ayudarnos a abordar 1, 2, 3, diría, de los problemas que tenemos. Y creo que la tecnología es un facilitador. Creo que siempre debemos abordarla poniendo a los seres humanos en el centro. Y dentro de 5 años creo que me siento muy seguro de que con el buen trabajo entre, creo, los científicos y los investigadores, tendremos, ya sabes, creo, buenos ejemplos de una mejor capacidad de diagnóstico para prevenir el cáncer. Mejor, por ejemplo, capacidad para diagnosticar trastornos de manera más temprana y cómo podemos entonces ir avanzando poco a poco para entender cómo podemos personalizar el tratamiento. Pero estamos al principio y creo que esta colaboración crea las oportunidades para que realmente empecemos a construir los cimientos. Como digo, no se puede usar la inteligencia artificial en la atención médica si no se tiene acceso a los datos, pero no solo se necesitan los datos. También se necesita ese aprendizaje experiencial, esa experiencia que tienen los médicos para que finalmente se pueda construir. Sobre todo esto, la próxima generación de sistemas que nos ayudarán y ayudarán a los médicos a tener una mejor perspectiva. Maravilloso. Muy bien dicho, señor. Muchas gracias de verdad. Así que ahora, a mi lado más cercano, justo a mi lado, se encuentra otro maravilloso experto en atención médica, el doctor Yuligul. Entonces, estamos hablando de examinemos la práctica clínica con usted, señor. Entonces, doctor Nagraj, con más de 4 décadas de experiencia en oncología, usted fue testigo de primera mano de cómo se ha transformado la atención del cáncer. ¿Cómo cree que tecnologías como la IA están moldeando la manera en que se practica la oncología en la India hoy en día en comparación con cuando usted comenzó? Mucho ha cambiado desde que comencé mi práctica en 1980. Prácticamente, si necesitas una metáfora, es como pasar de una carreta de bueyes a un auto lujoso. En lo que respecta a la oncología, se está implementando mucha inteligencia artificial junto con la tecnología existente.
Por ejemplo, también tenemos un colega que es oncólogo radioterápico. Por ejemplo, el contorneado y planificación, optimizaciones. Casi el 50 a 60% de la radioterapia actual, desde la planificación hasta la ejecución, depende de la inteligencia artificial. Y existen paquetes comerciales disponibles, aplicaciones disponibles, sistemas disponibles y son muy útiles. Ha transformado la manera en que practicamos la radioterapia y tiene un impacto mucho mayor, incluso en el diagnóstico y en la prevención. Hay mucho que se puede hacer. Creo que no hemos utilizado realmente la IA como deberíamos, ni a nivel local ni a nivel nacional. Y estoy seguro de que hay mucho que podemos hacer con Chipre o con muchos otros países, además de la propia India. Saben, no me preocupa demasiado el abuso de la IA porque en este momento creo que deberíamos, por supuesto, ser cuidadosos. No hay duda de eso. Debemos dar un estímulo sin restricciones a las personas que están investigando en IA. Hay mucho que podemos hacer, especialmente porque la gente no se da cuenta de que en un país como el nuestro existe una enorme disparidad. En Mumbai tienes prácticamente de todo, pero si vas 200 kilómetros más allá, no hay recursos humanos. Ahora, la IA puede intervenir ahí. Y hay muchas áreas, por ejemplo, hoy en día la mamografía está validada y el autocontorneado también está validado. Y la precisión en ocasiones o en dermatología a veces supera con creces la experiencia humana. Así que si no usamos eso y si no permitimos que las personas menos afortunadas, un poco más alejadas de la ciudad, accedan a ello con la IA, entonces creo que estamos cometiendo un gran error. Absolutamente, señor, sí. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los mayores beneficios que la IA puede aportar a la oncología, tanto para los médicos, los hospitales, como para los pacientes? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son algunos de los riesgos o peligros de los que debemos estar atentos? Sí, como le dijo un neumólogo, y mucho de esto, especialmente ahora, creo que es la imagenología. Quiero decir, creo que tenemos un colega que se dedica a la imagenología. La imagenología es una aplicación muy importante en oncología en clonage. No podemos reemplazar a los cirujanos. Así que lo que Watson intentó hacer, y por supuesto, fracasaron, pero los objetivos no solo son ambiciosos, sino alcanzables. Con los años por venir, creo que lo que Watson intentó hacer, deberíamos hacerlo aquí, donde te ayuda en el diagnóstico o en la planificación de tus terapias, excepto en la cirugía. Creo que muchas otras cosas se pueden hacer con un Watson eventualmente modificado si así lo deseas. Y eso hará una gran diferencia, especialmente cuando la experiencia no es uniforme. Y tenemos centros de excelencia en la India, como tal vez Mumbai, tal vez Delhi. Pero no es así en todas partes. Y por eso creo que la IA, la aplicación de la IA, la implementación de la IA, permitirá que la experiencia de primera clase esté disponible de manera uniforme en todo el país. Maravilloso, excelente. Y el doctor Nagraj, la atención sanitaria y la investigación se están volviendo cada vez más globales, ¿verdad? ¿Y qué tipo de colaboraciones cree usted que son las más críticas para que India aproveche eficazmente la IA en la atención sanitaria? Señor, Skouridis ha estado hablando de colaboraciones, pero responde esto. Sí, creo que ambos tenemos los mismos problemas de recursos humanos, estoy seguro, y una falta de uniformidad. Y ese es un área en el que estuve escuchando con mucha atención. Creo que ese es un área en el que realmente podemos colaborar y somos un gran conjunto de datos en el que la gente se forma y parte de ello puede ser universal. Parte de ello puede ser específico de un determinado tipo de cultura y razón, etc. Pero yo diría que, digamos, por ejemplo, muy sencillo, como dije, un diagnóstico precoz. Hablamos de diagnóstico precoz de mama. Hoy en día, la mamografía es una aplicación validada y es mucho mejor que el diagnóstico realizado por radiólogos. Así que podemos colaborar allí y tenemos una población enorme y podemos... Solo estoy dando un ejemplo. Y El cáncer de mama es una... sí, investigación del cáncer, dermatología, como por ejemplo probablemente sería Chipre. El melanoma sería uno de los principales problemas. Así que, ya sabes, nuevamente la IA entra en escena. Y a partir de hoy,
los colegios adicionales. Tenemos un colega que nos puede decir más al respecto. Mucho de esto, mucha IA, desde la planificación hasta el contorneado, etcétera, se está utilizando. Y creo que hubo un editorial en el Green Journal, él entiende lo que es el Green Journal, y planteó una pregunta muy retórica. ¿Deberíamos realmente permitir que los humanos hagan el contorneado cuando tienes algo tan excelente o algo que lo hace mejor que un humano? ¿Esa es una cuestión ética de otro tipo? Absolutamente. Si me permiten añadir 1 o 2 puntos, creo que para nosotros, para construir sobre. Entonces, doctor, de hecho, Nagraj señaló que cuando tienes datos puedes generar mucha más inteligencia cuando miras el modelo. Sabemos muy bien que tenemos empresas como Google o Microsoft que tienen tecnologías de tipo médico que pueden diagnosticar al 98%, ¿verdad? Pero lo que nos falta es el comportamiento y la comprensión de cómo se propagan las enfermedades, ¿verdad? Así que creo que la combinación de reunir la gran cantidad de datos que pueden provenir, ¿verdad?, de Europa, de países como Chipre e India, trabajar juntos nos permite empezar a comprender o aprovechar el poder de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la computación del lenguaje neuronal, para poder entender, ¿verdad?, cómo se propaga el cáncer, ¿cierto? Cómo comienza en un lugar, cuáles son los caminos que llevan hasta allí. Y esto nos ayuda a entender poco a poco cómo podemos tomar medidas más preventivas o, creo, brindar un mejor tratamiento desde el principio. Nuevamente, poder comprender el aprovechamiento de la tecnología que puede ver la correlación, correcto, a través de una gran cantidad de datos. Creo que será un facilitador de transformación para que podamos crear ese valor. Excelente. Bien dicho, señor. Lo que ahora me lleva a la oportunidad de conversar y escuchar a alguien que ha estado en producto, innovación y políticas. Ahora voy a dirigir mi siguiente serie de preguntas a la señora Anumeha Srivastav, directora de negocios neurología en Cure AI. Entonces, Anumeha, Cure.ai, se ha hecho conocida por usar IA para interpretar imágenes médicas en la piel. ¿Podrías guiarnos a través de esto? ¿Cómo se están utilizando realmente sus soluciones en hospitales y centros de diagnóstico en toda la India hoy en día? ¿Y qué tipo de impacto están viendo en los resultados de los pacientes? Gracias por esa pregunta. Así que si tuviera que empezar contando un poco sobre el recorrido de Cure.ai lleva ya alrededor de 1 década en desarrollo. Comenzamos resolviendo el problema de usted, utilizando redes neuronales y algoritmos de visión por computadora para interpretar signos de enfermedades en radiografías de tórax y tomografías cerebrales. Y el objetivo en ese momento era entender si podíamos usar la inteligencia artificial, los datos y los algoritmos de aprendizaje automático para interpretar enfermedades de manera temprana, apoyar a los médicos y lograr más para los pacientes. Y ese era de alguna manera el sueño cuando comenzamos. Pero a partir de ahí, una vez que comenzamos a hablar con nuestros clientes, que eran tanto hospitales como gobiernos, nos dimos cuenta de que podíamos aportar el mayor valor allí, donde no había ningún médico en absoluto. Por ejemplo, parte de nuestro trabajo inicial en realidad no comenzó dentro del proveedor o la red hospitalaria. Ocurrió en aldeas remotas de Filipinas, donde solía hacerse el cribado comunitario de la tuberculosis. En una furgoneta móvil donde cargaban una máquina de rayos X en una camioneta, la enviaban a las comunidades para examinar a los pacientes a lo largo del camino. Pero no había radiólogo ni médico en la furgoneta. Así que todas estas radiografías se recogían durante 7 días y la furgoneta regresaba al centro. Es ahí donde se realizaba la interpretación de las radiografías de tórax. Y ahora esta furgoneta volvía a salir, buscando a esos mismos pacientes durante 14 días y diciendo que estos eran los pacientes que habían sido identificados con signos tempranos de tuberculosis. Y entonces intentaban hacer las pruebas de seguimiento y, como se pueden imaginar, muchos pacientes se perdían en el proceso de seguimiento. Así que empezamos resolviendo esos problemas en la comunidad. Y con el tiempo desarrollamos nuestros algoritmos no solo para hacer diagnósticos, sino también para la gestión de pacientes. Y así es como actualmente se está utilizando en la mayoría de los hospitales del mundo. Detectamos signos tempranos de cáncer de pulmón y apoyamos a los hospitales en el seguimiento de estos pacientes, tanto en el diagnóstico como en la gestión posterior.
Esto no solo permite que los pacientes sean detectados a tiempo, sino también que su tratamiento se realice oportunamente. Y ambos retrasos, como pueden imaginar, impactan significativamente en la calidad de vida y los resultados de los pacientes oncológicos, específicamente de cáncer de pulmón. Encantador, encantador. Eso es genial. Y Anumea, la India enfrenta una escasez crónica de radiólogos y tiene un acceso desigual a las instalaciones de diagnóstico entre las zonas urbanas y rurales. Áreas, y acabas de hablar sobre lo que estaba ocurriendo en las zonas remotas de Filipinas. ¿Cómo está Cure.ai abordando estas brechas en la India? ¿Y qué lecciones han aprendido sobre la implementación de IA en entornos y áreas con recursos limitados? Así que Cure ha tenido la fortuna de trabajar con 4.500 sitios a nivel mundial en 100 países. ¿En cuántos? 100 Países, 100 países. sí. Pero nuestro corazón, como te imaginarás, está en el país donde comenzamos, que es la India. Algunos de los proyectos de los que estamos más orgullosos dentro de la India muy recientemente, tuvimos una decisión histórica y te hablaré de ello, sobre eso contigo. En todo el estado de Goa, que está cerca de Maharashtra, todo el estado realiza un cribado estatal de cáncer de pulmón utilizando herramientas de IA para radiografías de tórax. Así que en todos sus 18 centros, en el último año y medio han examinado a 70,000 pacientes en busca de signos de nódulos que podrían ser cancerosos. Y nuestra solución de IA no solo identifica este nódulo, sino que también lo estratifica según el riesgo. Como te imaginarás, no todos los nódulos serán cancerosos. Y luego apoya al sistema de salud en el seguimiento y manejo de estos pacientes. En un reciente fallo histórico, incluso se aprobó el reembolso por parte del gobierno gracias a este proyecto, lo que permite no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento de los pacientes. Así que esa colaboración realmente ha impactado la forma en que se brinda la atención oncológica y otras terapias innovadoras en el estado de Goa. De manera similar, en el estado de Punjab, trabajamos con un modelo único de asociación público-privada, donde conectamos hospitales distritales del sector gubernamental con centros privados de superespecialistas. Para permitir que los pacientes con accidente cerebrovascular sean trasladados muy rápidamente desde estas aldeas hasta la sala de cirugía, y brindarles una posibilidad de obtener un resultado de alta calidad al darles la oportunidad de recibir trombólisis y trombectomías a los pacientes con accidente cerebrovascular. Así que de lo que un paciente solía, un paciente que antes llegaba a un hospital distrital posiblemente regresaba a casa con discapacidades significativas. Hoy en día es volver a caminar y regresar a su ocupación gracias a este tipo de proyectos y colaboraciones que solo la tecnología puede. ¿La IA puede hacerlo? Excelente. Tú sabes, Anumea, uno de los mayores debates en torno a la IA en la atención médica gira en torno a la confianza, ¿verdad? Los médicos se preocupan por la explicabilidad, los pacientes se preocupan por la privacidad. Entonces, ¿cómo construye Cure.ai la confianza con los médicos y los reguladores? ¿Y dónde crees que se encuentra la India en la creación de un marco regulatorio para la IA en la medicina? Hay muchas preguntas en esa pregunta. Comenzaré explicando cómo ha sido nuestro enfoque para lograr esta escala global. Creo que hay 3 pilares para que una empresa como la nuestra pueda escalar de manera significativa. Está el pilar de la investigación, el pilar de la innovación y el pilar de la implementación. No significa que puedas hacerlo una vez y luego dejarlo de lado, porque en algo como la atención médica, las directrices evolucionan, los aprendizajes evolucionan y por lo tanto la investigación también debe evolucionar. Así que una proporción significativa de nuestro tiempo e inversión sigue destinándose a nuevas investigaciones. Y hemos realizado grandes ensayos controlados, aleatorizados en diferentes países como el Reino Unido. Estamos realizando estudios en Estados Unidos, así que incluso para atender a la población india, hemos realizado investigaciones continuamente en todo el mundo y la hemos validado localmente. En segundo lugar, la innovación. Así que la innovación no es unidireccional. No podemos crear una herramienta y venderla sin más, porque esto es atención médica. Debe ser un aprendizaje bidireccional. Para innovar, hacer la investigación y obtener esos aprendizajes de usuarios y profesionales de la salud, que son los expertos en este cuidado, tomar su retroalimentación y luego regresar. Y además, adaptar el producto para que sea adecuado para su uso en ese sistema de salud es algo a lo que nos hemos comprometido profundamente.
Y luego, el tercer punto es, por supuesto, la implementación. Estábamos hablando de cómo entender las rutas locales del paciente es una parte muy importante para lograr una implementación significativa, porque lo que puede funcionar en el NHS no funcionará en el IEMS en India. Y puede que tampoco funcione en los Mount Sinai del mundo. Cada uno de ellos tiene rutas de atención al paciente completamente diferentes, y debemos ser conscientes de ello, para garantizar tanto la privacidad de los datos del paciente como la usabilidad y explicabilidad para los usuarios en estos diferentes sistemas de salud. Entendido. Se logre. Entonces, ¿le gustaría opinar, señora Curidis, sobre dónde cree que se encuentra la India en la creación de un marco regulatorio para la IA en la medicina? Bueno, quiero decir, no creo estar lo suficientemente informada como para poder decir en qué punto se encuentran respecto a la creación de un marco regulatorio. Definitivamente puedo ver que aquí se está llevando a cabo mucha investigación de vanguardia y las discusiones necesarias a nivel de políticas para implementarlo. Lo que sí puedo decir que es importante, retomando lo que Anumia acaba de mencionar, es que, en primer lugar, necesitamos entender cómo utilizar realmente los datos. Exacto, y que los datos no se pueden simplemente tomar de algo que viene del extranjero y adoptarlos tal cual. Se necesita contar con la infraestructura necesaria y, digamos, con las estructuras adecuadas para poder contextualizarlos. Y eso siempre debe estar alineado con la política que un gobierno o un país establece. Luego, otro aspecto importante es que este elemento de confianza en la instalación también debe ser facilitado a través de la política. Eso dicta cómo se utilizan los datos, ¿verdad? Cómo los datos salen de un sistema. Y aquí es donde nuevamente tenemos la innovación encontrándose con la investigación. Siempre hablamos, ya sabes, de aprendizaje automático y de cómo, ya sabes, las máquinas aprenderán de los datos. Pero también tenemos otro concepto en la investigación del que hablamos, máquina y aprendizaje, ¿cierto? ¿Cómo podemos realmente desenseñar a un modelo que ha sido entrenado con datos incorrectos para que podamos llegar a ese punto? Y creo que desde una perspectiva regulatoria, desde una perspectiva de políticas, necesitamos incorporar esto en nuestras estructuras para que realmente podamos asegurarnos de que los humanos estamos en el centro. Sabemos cómo recuperar, ya sabes, los datos cuando vemos que algo ha salido mal, de datos que han sido, yo diría, entrenados, que tal vez sean datos sintéticos. Pero la parte más importante es realmente ver la política como un habilitador. Y una vez que analizamos las asociaciones entre continentes como India y Europa, tenemos que crear la sinergia para que los dos continentes sean compatibles, de la manera que podamos seguir adelante. Así que en Europa abogamos por la ciencia abierta y los datos abiertos, ¿verdad? Tenemos marcos específicos, digamos, como los espacios de datos de atención médica, que serán parte de los componentes básicos que comenzaremos a discutir. Una vez que avancemos con, creo, esos mouse que están ahí. Y creo que también hay una cuestión de responsabilidad. En este momento, la supervisión humana es obligatoria. No puedes cambiar. Eso es. Y como dijo Anumea, la investigación tiene que ser siempre continua. Y como bien dices, la validación también tiene que ser siempre continua, para que no sea necesario ir realmente a las máquinas y aprender a usarlas. Pero sí, es muy importante mantenerse completamente en el camino de los datos precisos y de las interpretaciones precisas y correctas. Y por tanto, investigaciones que te ayudarán a llegar más lejos. Fantástico. Bueno, el próximo segmento para nosotros es Aprendizajes Europeos, con el profesor Konstantinos Samboglu, ¿verdad? Como oncólogo en ejercicio, Konstantinos, ¿dónde ha visto que la IA marca la diferencia más significativa en el diagnóstico del cáncer, la planificación del tratamiento o el seguimiento de los pacientes? Para ser honesto, me gustaría responder a esta pregunta de forma un poco más general. Por favor, 2 palabras de moda. Palabras de moda. Lo primero es la atención centrada en el paciente. Y la atención centrada en el paciente significa que el médico tiene tiempo para su paciente, para hacer las cosas relevantes para él. Y hoy en día, los médicos de todo el mundo, en Europa, pero también en la India, estamos luchando contra mucha burocracia, carga administrativa y mucho trabajo mecánico. Y creo que ahí es donde la IA puede ayudarnos primero, ayudándonos con esta carga administrativa y este trabajo repetitivo. Al final del día, trabajo de 12 a 14 horas, Y al menos la mitad del día, es solo trabajo que no está centrado en el paciente.
Así que la IA debería ayudarnos con las cosas que son fáciles de hacer. Y el segundo pilar es la atención personalizada y la oncología personalizada, donde la IA debería ayudarnos con cosas que no podemos hacer. Hay un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, realizamos un estudio en nuestro centro de oncología. El año pasado nos digitalizamos completamente para poder hacer este tipo de estudios. El cáncer de próstata afecta a un gran número de pacientes. Es el cáncer más común en hombres en el mundo occidental. Y cuando reciben radioterapia, según las características antiguas, necesitan recibir 3 años de tratamiento hormonal, 3 años de castración química. Esto no es agradable para nuestros pacientes. Lo que hicimos en el estudio fue trabajar junto con una empresa en Estados Unidos y ellos tienen una herramienta de inteligencia artificial, donde añadimos otra capa. Así que cuando vemos que el paciente, según los parámetros de riesgo clásicos, es de alto riesgo, pero según la IA es de bajo riesgo, reducimos el tratamiento de 3 años a 1, lo cual estoy seguro que tiene un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Absolutamente, absolutamente. Y quiero decir, entiendo que la oncología radioterápica es tanto altamente técnica como, obviamente, profundamente humana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo equilibras la precisión impulsada por la IA con la empatía e intuición que los pacientes necesitan de sus médicos? esta es una excelente pregunta. Así que lo primero es que los médicos simplemente necesitan tener tiempo para los pacientes. Así que esto es lo que dije, la IA debería ayudarnos a cubrir el trabajo pesado, a encargarse de la carga administrativa. Así el médico está realmente para el paciente y no Luchando con... escribir informes y esas cosas. Así que creo que esta es la parte más importante. Y por supuesto podría ayudarnos a personalizar la atención. Otro pilar que me gustaría enfatizar. Hablamos de resultados tangibles entre la India y Chipre, una colaboración. Esto realmente está sucediendo. Nuestro centro está colaborando con el Tata Memorial Cancer Center aquí en Mumbai. Y estos dos centros están liderando un esfuerzo global que incluye a la Escuela de Medicina de Harvard, Los Ángeles, Melbourne, en todo el mundo. Ahora estamos recopilando datos sobre el cáncer de próstata, datos de imágenes y datos clínicos de más de 10,000 pacientes, liderados por el Tata Memorial y el Centro Oncológico Germano Antro. Y nuestro objetivo es convertirnos en una herramienta de diagnóstico no invasiva para que nuestros pacientes no necesiten una biopsia en el futuro. Que solo tengamos las imágenes, los datos clínicos y podamos evitar procedimientos invasivos. Esto sería muy genial y, de nuevo, muy amigable para el paciente. Maravilloso. Bien, respuesta corta para la siguiente pregunta. Muy interesantes, por supuesto, tus respuestas y las de todos los demás. Pero mirando 10 años hacia adelante, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará la oncología desde la detección temprana hasta las terapias personalizadas? ¿Y qué es lo que más te entusiasma de ese futuro? Porque has hecho tanta investigación, has visto las correlaciones y estás en medio de esta colaboración. Con tantos institutos, incluido el Tata Memorial en India y otros a nivel global. Así que dime, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que más te entusiasma del futuro? Lo que más me entusiasma del futuro es precisamente esto, que nos volveremos más centrados en el paciente y más personalizados, así que tendremos herramientas en nuestras manos que nos guiarán. Ellos No nos reemplazarán, estoy seguro de esto, no reemplazarán a un oncólogo especializado ni a un oncólogo radioterapeuta, pero nos ayudarán. ¿Por qué deberíamos reinventar la rueda? La industria de la aviación lo hizo muy bien. Los pilotos siguen en el avión, pero el piloto automático es quien vuela. Y sueño con un futuro en el que tengamos apoyo total de la inteligencia artificial para ayudarnos con las tareas menos creativas. Y ve cosas que nosotros no somos capaces de ver, pero nos da más tiempo para estar con nuestros pacientes. Y este es un futuro muy bonito. Maravilloso. Así que hemos escuchado perspectivas desde la política y la práctica e innovación, ¿verdad? Y mirando hacia los próximos 10 años, ¿cómo se verá el éxito en el diagnóstico médico impulsado por IA? Eso es lo que me gustaría preguntarles. Señor, ¿Scuritis? Así que permítame comenzar diciendo que creo que todos queremos que la salud sea una prioridad máxima. Y creo que la inteligencia artificial es una tecnología habilitadora
que nos permite democratizar el acceso correcto a la información, el acceso preciso a los conocimientos y el acceso a herramientas. Eso nos ayudará a actuar ahora. Creo que mirando a 10 años en el futuro, me gustaría esperar que tengamos las políticas y regulaciones necesarias para permitir que empresas innovadoras realmente doten a los médicos de la capacidad de actuar mucho más rápido. Me gustaría esperar que dentro de 10 años el reloj inteligente realmente pueda alertarnos, oye, en realidad debes ir ahora mismo al hospital porque estamos sintiendo que, ya sabes, no estás muy bien. Y es necesario que te examine un médico especializado. Y me gustaría tener la esperanza de que, ya sabe, para entonces podremos armar, digamos, y proporcionar, creo, proveedores, ya sabe, como organizadores de eventos, y todo esto con herramientas y aplicaciones que realmente pueden diagnosticar emergencias correctas y decir, esta emergencia necesita, ya sabes, atención inmediata ahora mismo, ¿verdad? Y esta emergencia puede esperar, por ejemplo, 1 hora, y eso realmente puede ayudarnos a brindar atención médica de calidad de manera oportuna, no solo, creo, a personas que son, ya sabe, beneficiarios de una póliza de seguro u otra, sino allá afuera, a las masas. Y creo que la tecnología es el habilitador fundamental y creo que es ahora. Nuestro trabajo es unir a la industria, acercarla a los innovadores, a los reguladores de políticas, creo, para que se produzcan estas discusiones. Y me alegro de que, ya sabe, a nivel europeo lo estemos teniendo. Tenemos un enfoque tremendo, ya sabe, a través del DG de Salud, que realmente está analizando esto de una manera muy, muy estructurada. ¿Y usted, doctor Nagraj? ¿Te gustaría compartir alguna conclusión clave? Sí, es muy difícil de predecir, pero yo comparto su optimismo, pero no tanto. La mayor parte de la inteligencia artificial en oncología estará en el descubrimiento de fármacos. Y probablemente, como dije sobre Watson, Y quizás tengamos un Watson mejor en los próximos 10 años. maravilloso, maravilloso. ¿Y usted, profesor Constantinos? Como dije, estoy muy entusiasmado con el futuro, pero tenemos que recorrer este camino con mucho cuidado. Y como mencionamos, creo que la validación es un punto clave. Estamos trabajando muy duro en nuestro hospital para tener protocolos, para validar las nuevas herramientas, para ver si funcionan con nuestros datos. Y estamos muy contentos de colaborar con el ecosistema innovador de la India para impulsar este camino hacia adelante. Maravilloso. ¿Y tú, Anumeya? Las posibilidades de la IA son infinitas. Lo que podemos hacer por nuestros pacientes apenas ha comenzado. Necesitamos a los tomadores de decisiones, actores políticos y proveedores de atención médica adecuados en las salas adecuadas para hacer que lo comprobado sea real para los pacientes. Gran trabajo, de verdad. Y debo decir que esta ha sido una discusión profundamente enriquecedora. Gracias, mi señor. Dimitris Kouridis, doctor. Nagraj, señor. Constantinos y, por supuesto, señora. Anumeja, has estado fantástica. Fantástica. Compartiste tu experiencia y perspectivas con claridad y profundidad. Encontré la charla inspiradora e informativa. Espero que tú también hayas disfrutado la conversación. Así que, con esto me despido. Permítanme simplemente darle las gracias a todos por sus reflexiones. Y a nuestros espectadores, gracias por sintonizarnos. Soy Pawan Archavala, fundador y editor de MediaBrief.com y presentador de este podcast Insignia. Espero poder traerles, ojalá, muchas otras conversaciones como esta, pero estoy muy agradecido con HT Media, que tiene HT Labs, que en realidad ha reunido a este panel fantástico y me ha invitado a compartir sus opiniones con ustedes. Así que muchísimas gracias de verdad y hasta que nos volvamos a encontrar, manténganse sanos, informados, inspirados y seguros. Esto fue La IA en el diagnóstico sanitario, un diálogo global sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la medicina y salvando vidas. Gracias por acompañarnos. Sigan atentos para más conversaciones que importan.